Bueno, buenas noches. Entonces aquí voy a explicar cómo es la funcionalidad de la arquitectura cliente-servidor. Un ejemplo muy sencillo es el chat. Entonces en este caso se, se crearon dos claves, una que es el servidor, que es donde va a llegar la información, y otra que es el cliente con quien se va a conectar. Esos dos. Esa conexión entonces la vamos a ver así en la siguiente forma. Entonces, en esta primera parte, en la clase servidor, se declararon los objetos a través de la clase servidor. Entonces, aquí colocamos el formulario, el servidor, el socket, que el socket es lo que hace, es como el puente de comunicación entre el servidor y el cliente. Entonces, aquí en este método hicimos el constructor principal de la clase, que lo que hace es llamarla a hacer interfaz. ¿Qué es lo que hace sin interfaz? Entonces, aquí lo que hacemos es que el servidor espera un intento de conexión por parte de un cliente. Entonces ahí está esperando a que llegue un cliente. Entonces cuando se conecta el cliente al servidor, entonces la aplicación servidor envía un objeto al cliente, en este caso pues un mensaje, no, un string, indicando que la conexión con el cliente fue exitosa. Entonces ahí es donde se puede hacer la comunicación entre el cliente y servidor. Entonces, ¿qué hace este public void hacer interfaz? Entonces, este no nos muestra nada, lo único es crearnos la ventana, servidor, enviar, el botón enviar, el texto, el cuadro de chat, que es donde se va a ver la información. Entonces aquí tenemos la ventana, cómo se ubica, en qué posición. Aquí tenemos que el área de chat sea las columnas 1, 1. Luego de eso, entonces él entra a ser un thread. ¿Qué es lo que hace el thread? Es donde se inicia el servidor, el socket, server socket. Entonces ahí como genera una excepción, por eso es que tocó crearle un try y un catch. Entonces, ¿qué hacemos para que esa comunicación no se cierre? Digamos que uno envía un mensaje y ahí mismo se cierra. Entonces, como se va a hacer como un bucle, que el cliente va a estar constantemente enviando la información al servidor. Entonces, lo que se hizo fue crear un while, que es como un ciclo infinito, en el cual va aceptando los clientes que van llegando. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el servidor? En este caso, se crea el servidor, o sea, se crea el objeto, y acá es donde en esta línea el servidor espera que se conecten los clientes. Entonces, en este caso, pues yo le coloqué el puerto 9000 por ejemplo, y a ese puerto es que se tienen que conectar los clientes para que pueda haber la comunicación entre cliente y servidor. Entonces, aquí en esta línea, el servidor, para escuchar la conexión de un cliente, o sea, para saber que un cliente está conectado, entonces el programa llama el método accept server, o sea, aquí acepta al cliente, esa opción. Y aquí tenemos unos métodos de leer y escribir, que es donde vamos a hacer, por así decirlo, la operación de que se lean los mensajes del cliente y también pueda responderles, que es la funcionalidad del chat. Entonces, luego de eso, entonces dentro de leer va a ser otro thread que es para leer el hilo, o sea, para leer el mensaje que se envía. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de las opciones output stream y el input stream. Entonces, es lo que permite enviar y recibir mensajes. El input recibe y el output sale y saca los mensajes. Entonces, con esta línea hacemos eso. Lo mismo, creamos un while porque como es un bucle para que no se envíe y ahí mismo se cierre y no permita enviar más, entonces esto va a ser un bucle para que se siga enviando y recibiendo mensajes tantas veces como el cliente lo requiera. Entonces genera un try and catch en caso de que salga una excepción y pues nos diga por qué no se pudo realizar esa conexión. Luego de eso, tenemos aquí ya el escribir. El escribir es muy parecido al de leer. Entonces lo mismo, hacemos un thread,
Entonces, el de escribir, hacemos un thread, escribir hilo, lo mismo, un try, un catch. Y aquí nos dice en el output en el string, que es el que permite la comunicación a través de ese socket. Entonces, aquí en el botón, cuando uno le da en el botón enviar, entonces envía el mensaje que uno escribe en ese texto y él imprime enviar mensaje. Entonces se genera el caso en caso de que no se pueda realizar esa conexión, y aquí al final entonces cerramos esa conexión. Entonces con los sockets, las entradas y salidas de red es vista por los programas de Java como algo similar a un archivo de secuencia. Entonces los sockets realmente le ocultan al programador pues desde la red toda esa gran complejidad que lleva esa programación en la red. Entonces vamos a ver la clase cliente. La clase cliente, lo mismo. Entonces cliente que le muestra la información que se envía desde un servidor. Entonces aquí es donde se demuestra la relación mediante una conexión entre aplicaciones que se ejecutan en la misma computadora. En este ejemplo yo lo hice en la misma computadora en el localhost para hacer el ejemplo. Entonces lo mismo, creamos el botón, el texto, el panel, el scroll panel para que nos permita subir y bajar. Y se crearon los sockets del buffer reader para que lea la información, el prime reader para que imprima la información. Entonces lo mismo, public cliente, que lo que hace aquí es llamar a hacer interfaz, que es este método, que es donde se nos crea todo el formulario. Y aquí es donde vamos a entrar al thread, donde también nos hace el thread principal. ¿Qué es lo que hace el thread? Ahí en ese caso, entonces, crea el socket, que es el puente para la comunicación entre cliente y servidor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Con este constructor, aquí nos pide la IP y el puerto. Entonces, la IP, en este caso, como lo vamos a hacer en el localhost, y el puerto es el 9000, que es el mismo que colocamos en el servidor. ¿Cómo se sabe uno que se crea acá? A través del API. Entonces aquí es donde uno investiga qué tiene que traer ese constructor para poder colocar eso. Entonces el número del puerto es el 9000, que es donde se configuró el del servidor, y aquí el servidor está esperando entonces las conexiones de los clientes. Entonces, aquí ya se crea, entra a leer y a escribir. Aquí nos muestra una excepción en caso de que no se pueda realizar la conexión. Y se cierra aquí el método principal. Entonces en el leer, ¿qué es lo que hay que hacer en el leer? Entonces, lo mismo, el output y el input es el que nos va a permitir que el servidor se pueda comunicar con el cliente. Entonces, este flujo de datos es donde este flujo de datos permite trasladar la información entre cliente y servidor. Entonces aquí lo mismo un while para que no sea solo un mensaje y hasta ahí llegue la comunicación, sino que nos permita hacer un bucle que permita enviar los mensajes que necesitemos. El catch, caso de que genere una excepción de que no se puede conectar el cliente servidor, ya puede que la IP esté mal ingresada o el puerto que se escogió fue otro. Entonces, este nos dice qué error fue lo que salió. En el escribir lo mismo, entramos ya con el prime writer, que es el que nos permite que el servidor se comunique para que se pueda hacer esos mensajes, para que pueda tener esa conexión y se puedan enviar los mensajes. Entonces aquí ya lo cierran, y en el main string lo que nos va a permitir es que se corra la aplicación. Entonces vamos a guardarlo. Entonces primero ejecutamos el servidor. Entonces aquí tenemos la pantalla del servidor, la ponemos aquí a un ladito, ejecutamos la del cliente, la ponemos aquí al otro ladito y vamos a hacer entonces la comunicación. El cliente dice, por ejemplo, entonces, por ejemplo, el cliente le dice
Hola servidor, te le damos a enviar y aquí nos va a aparecer la información. El servidor le responde, hola cliente. Entonces aquí nos dice, hola cliente. Entonces dice, requiero información. Entonces aquí nos va saliendo el historial, el servidor, claro, que requiere. Y aquí en donde se va a tener el chat. Entonces hay diferentes formas de configurar el chat y hacer el chat. Eh, Se puede hacer todo esto en un mismo para que aparezca aquí tanto cliente como servidor, la misma información, pero pues en este ejemplo lo solicitaron así. Eh, y así es como podemos explicar cómo a través de este chat podemos ver cómo se hace la comunicación entre el cliente y servidor a través del socket y por el cual con las opciones de Output Stream e Input Stream se permite hacer la comunicación entre cliente y servidor. Muchas gracias.